Mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? El Señor les bendiga, amén, gloria a Dios por eso. Siempre debemos estar así, bendecidos. Bueno, siempre estamos bendecidos, mis hermanos. El asunto es si nos sentimos bendecidos. Entonces, que en todo tiempo nos sintamos, ¿qué cosa? Bendecidos, amén. Claro que sí, porque el Señor, nuestro amado Dios, Rey y Salvador, nos ha bendecido en lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. Hoy es un día muy especial, 31 de diciembre, último día del año y domingo. Y hoy para mí en lo personal es un día súper especial, porque me permite precisamente en este día tan especial venir y predicar lo que más me gusta, la palabra del Señor, hacer lo que me motiva, lo que me apasiona y lo que desde ya un poco más de una década es el motor de mi vida, la palabra del Señor. Mis hermanos, hoy vamos a cerrar este año 2023 con un tema que he titulado Perfeccionados en el proceso. Y déjeme decirle rápidamente, proceso viene acompañado de procedimientos. Y en medio del proceso somos perfeccionados por causa de unos procedimientos, pero esos procedimientos no son nuestros. En la infinita sabiduría del Señor son de Dios. Y Él sabe cómo procesarnos con una finalidad, y es que seamos perfeccionados. Y por eso la palabra nos dice también que somos llevados de gloria en gloria. Así que, mis hermanos, estamos culminando un año de gloria y estamos a las puertas de empezar un año donde muy seguramente, y esa es mi esperanza, que podamos ver una gloria más esplendorosa. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no obstante, estamos finalizando un año más y la mayoría de las personas siempre hacen entonces un balance general. ¿Sí o no? Un estado de pérdidas y ganancias. ¿Y contablemente es bueno? Sí. Hay que ser buenos administradores. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, el balance o el análisis es netamente financiero. ¿Cuántas cosas conseguí y cuántas cosas me faltaron? Allí siempre hay una dualidad entre la satisfacción y el lamento. Porque, hermanos, el ser humano es inconforme. Si está haciendo calor, ay, ¿cuándo tendremos la temporada de invierno? Y estamos en el invierno, hoy este frío, ¿cuándo llegará el calor? Y así también, de la misma manera, entonces nunca estamos conformes con lo que Dios nos ha permitido conseguir, sino que como que sentimos ese trago agridulce. Como que sí tengo esto, pero es que me faltó. Y siempre estamos con ese lamento. Hermanos, y hablando de ese balance, me pregunto, cuando estaba escribiendo el mensaje, preparándolo en esta semana, me hice varias preguntas y las quiero compartir. ¿Y qué del balance espiritual? ¿Y qué del balance espiritual, mis hermanos? Su año financieramente hablando puede haber sido bueno, extremadamente bueno. ¿Y qué de la salvación, mis hermanos? ¿Qué de la salvación? ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo está finalizando espiritualmente? ¿Cómo está terminando su relación con Dios? ¿Lo busca únicamente cuando el proceso se hace más fuerte?
cuando se siente sin alientos, cuando ha estado agobiado por las múltiples dificultades financieras, o cuando la enfermedad ha tocado su cuerpo, ahí es cuando se ha preocupado. Hágase un balance general. ¿Cómo está esa relación? ¿O cómo estuvo esa relación durante este año 2023? ¿Fue una relación permanente? ¿Fue una relación constante? ¿Todo el tiempo estuvo dándole gracias al Señor por lo bueno y también por lo malo? ¿Todo el tiempo le estuvo dando gracias al Señor por la abundancia, pero también cuando hubo un poco de dificultad y de escasez, también su corazón se abrió y se derramó en gratitud y en agradecimiento al Señor? Gloria a Dios por eso. ¿Cuál es, hermanos, escúcheme, en tu verdadera posición? ¿Qué lugar estás ocupando en el reino de Dios? Recuerden que somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Ha meditado ese privilegio? Ciudadanos del reino de Dios. O simplemente, mis hermanos, le da valor y te enfocas en las cosas terrenales, en los bienes que has podido acumular. Con esto en mente, los invito para que vamos a la palabra del Señor y vamos a ver cuál fue la meditación referente a este tema del apóstol Pablo, dirigiéndose a los de Filipo. Así que vamos a ir a la carta a los Filipenses. Filipenses está ahí adelantico de Efesios, antes de Colosenses, pudiéramos decir direccionalmente, en medio de Efesios y Colosenses, ahí está Efesios. Entonces, ahí está Filipenses. Filipenses capítulo 3, y vamos a leer la palabra del Señor, la palabra de Dios, honrándola en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a partir del verso 7. Dice la palabra. Escuchen, mis hermanos, escuchen. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. ¿Me está escuchando? Se lo voy a decir otra vez. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, y escuchen esto, es tremendo, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y no me lamento, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y escuchen cuál es la finalidad: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén y amén. Padre eterno, Padre nuestro y Padre mío, gracias te doy, Señor, en este día tan especial, en esta bendita mañana, que me permites, Padre mío, tener el privilegio de estar aquí proclamando tu mensaje, tu palabra. Yo te pido, mi Dios, que tu Santo Espíritu me acompañe, que como siempre ha sido mi súplica, Señor, y voy a terminar este año pidiéndote lo mismo, que sea tu Santo Espíritu el que esté tomando control, autoridad, dominio y gobierno de mi mente, mis pensamientos, mi corazón y mis palabras. Señor, háblanos, habla a tu pueblo, háblanos a cada uno de nosotros y permite, Señor, por tu misericordia y tu gran amor, que cada uno de nosotros que estamos aquí y los que están ahí siguiéndonos en las redes sociales y los que están enfermos durante esta semana, tu bendición les acompañe, Señor, tu sanidad los cubra, pero especialmente yo te pido, mi Dios amado, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que estas verdades eternas queden plasmadas y selladas en nuestros corazones. Y el pueblo de Dios dice:
Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos, gracias. Hermanos, es interesante que el apóstol Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y luego dice en el texto, con tal de ganarme la excelencia del conocimiento de Dios, todo lo demás es basura. Hermanos, al ver el contexto histórico y al estudiar un poco la historia de la vida de Pablo, el apóstol Pablo se encuentra en un punto en el que está presentando un balance de su vida a los de Filipo y lo declara un ejemplo a seguir. Y yo espero, mis amados, de verdad, de todo corazón se los digo, que este ejemplo de Pablo lo sigamos. Aférrese a esa verdad, aférrese a esa verdad. Todo lo que Pablo había considerado ganancia, ahora a esta altura de su vida lo considera pérdida, basura, con tal de ganar a Cristo, por el amor de Cristo. Y déjeme presentarles rápidamente algunas cosas en las que él anteriormente consideraba que eran ganancia, pero que ahora, bajo la convicción plena del poder y del Espíritu Santo, ahora las considera basura. Confianza en la carne, en su humanidad, en cuanto a sus logros. Él vivió mucho tiempo confiado en su carne, en su humanidad, en sus logros. ¿Le va sonando familiar? Él estaba confiado en su linaje, es decir, la familia a la cual pertenecía, en su estatus social. Parece que fuera hoy, ¿verdad? Y todos nosotros en un momento dado estuvimos ahí confiados. Es que yo vengo de tal familia. Sí, es que yo soy de la familia más adinerada, es que yo pertenezco a una realeza. Usted no sabe que en mi pueblo mi familia era la más nombrada, no podían haber eventos si no estuviera allí la familia. Y otros decíamos, es que usted no sabe la posición que yo tengo, pertenezco al estrato 7. Pertenezco al estrato 7. Hermano, y Pablo en este punto nos está invitando a través de su reflexión teológica y a través del estilo de vida en el cual la verdad de Cristo lo ha llevado, para que nosotros sigamos su ejemplo. Dice la palabra allí mismo en el capítulo 3, solo se lo voy a resumir. Antes del verso 7 dice que Pablo en un tiempo se estuvo sintiendo muy orgulloso y dándole mucho valor a las cosas del mundo, porque él había sido circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Todo se trataba en la vida de Pablo de sus obras. 25 años atrás, antes de escribirle a los de Filipo, esa era su vida. ¿Y cuál era la vida nuestra? 5 años, 10 años, 15, 20, no sé. Todo se trataba de sus obras. Yo hice, yo puedo, yo esto, yo lo otro, yo. Mi esposa diría, estaba viviendo en el tiempo del yo-yo. Yo. Eso es egocentrismo. Egocentrismo, mis hermanos. Y vivimos en medio de una sociedad ególatra, que todo quiere que le proporcione placer y bienestar. ¿No le recuerda algo o no le suena familiar? Yo digo, me arrepiento, Señor. Y espero que usted también allí, no por mis palabras, sino bajo la convicción del poder del Espíritu Santo de Dios, diga también, Señor, me arrepiento. Mis hermanos, por esta razón, escúchenme atentamente, Pablo, ahí mismo en el capítulo 3, en el verso 2, mire lo que les dice. Filipenses 3:2.
guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En un solo texto, en un solo verso, 3 veces. Guardaos, guardaos, guardaos. Yo digo las 3G, no las 3D, las 3G, las 3G. Guardaos, guardaos, guardaos. Guardaos de los perros. Déjeme decirle, número 1, guardémonos de los enemigos del evangelio. Guardémonos de los enemigos del evangelio. Deje ponerle un contexto rápido y corto. Los perros en esa época, en la época del Señor Jesús y en la época de Pablo, eran abominables. No eran como los perros amigables y domesticados que ahora tenemos. Y ellos ilustraban todos aquellos que eran enemigos del evangelio. Por eso este punto, cuidémonos de los enemigos del evangelio. ¿Y quiénes son los enemigos del evangelio? Mis hermanos, los que tratan de seducirnos, de atraernos, de convencernos con sus argumentos vanos. La ciencia, la tecnología, el materialismo, la filosofía y el materialismo. Vivimos en medio de una sociedad más materialista que nunca. Todo lo miden, tu valor depende de cuánto tengas, de cuánto dinero posees, de cuál es tu estatus y cuál es tu poder. Y hoy la palabra, finalizando este año, nos dice, haciéndonos esa evaluación espiritual que espero que si usted no la ha hecho, por lo menos después de esta predicación, se vaya a su casa y honestamente haga un balance espiritual. Entonces, hermanos, guardémonos de los enemigos del evangelio. Segundo, guardémonos de los que usan mal la palabra de Dios. Eso sí que es peligroso, mis hermanos. Guardémonos de esos que usan mal la palabra de Dios para enriquecerse. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿O se lo digo? De los que predican ese evangelio de prosperidad, pero no prosperidad para los otros, prosperidad para ellos, para hinchar sus bolsillos, para llenar sus cuentas de millones y millones de dólares. Mis hermanos, cuidémonos de los que usan mal la palabra de Dios, no solamente para enriquecerse, sino para engañarnos con sus huecas sutilezas y vanas palabrerías. Hermanos, aprendamos a adiestrar y a ser exquisitos en nuestros sentidos. ¿Y qué le estoy diciendo? Ahí sí le pido que sea muy exquisito con lo que usted escucha, que discierna bien la palabra, que usted se acostumbre que su mente y su corazón solo puede recibir una medida rebosante, una palabra buena, la palabra de verdad, la palabra de justicia, la palabra que tiene el poder de cambiar tu corazón y renovarte y hacerte crecer y establecerte en esos lugares especiales en los que Dios quiere que tú estés. No te complazcas con nada menos. Y no permita que tu pastor diluya la palabra, mi hermano. Aquellos que tuercen la doctrina bíblica para sus propios beneficios, dice el texto, entre lo que ella encierra, que cuidémonos de los que usan mal la palabra, que únicamente quieren aprovecharse, escúchenme, que quieren aprovecharse de la falta de tu conocimiento de la verdad de Dios y engañarte. ¿Por qué muchos son engañados? ¿Sabe por qué? Por perezosos, por lentos, dirían aquí, ¿cómo es? Lazy. Por flojos, dirían en México. Por no decir otra palabra, ¿verdad? Perezosos, porque no les gusta sentarse y comer Biblia para que no los engañen.
Y hermanos, el tercer punto de la G, guardémonos de los que quieren mutilarnos espiritualmente, de los que te quieren mutilar espiritualmente. Pastor, ¿y es que hay mutilación espiritual? Sí, no solo en la carnita. Pablo se refería en ese tiempo a los judaizantes, a los que querían seguir con la tradición de la circuncisión. Pero hermanos, hay una mutilación peor que la de la carne y es la del espíritu. ¿Saben por qué? Porque quieren acortar tu vida. Escúchenme, quieren acortar tu vida, sacarte, cortarte del camino verdadero. ¿Puede haber una maldad más grande de esa? Que alguien te desvíe de la doctrina verdadera y del camino verdadero a través de huecas y vanas sutilezas. Pero eso sí, ahí están felices y las bancas están llenas, porque van con las concupiscencias de sus corazones a escuchar las concupiscencias de otro que solamente quieren satisfacer ese hedonismo, ese placer que tú tienes. Porque estás lejos de la verdad, porque no has tenido una relación personal con Dios. Pero cuando tenemos un encuentro genuino con el Señor, tus sentidos, tu mente, tu corazón, tu intelecto, tu razonamiento, rechaza toda esa basura. Mis hermanos, guardémonos de los ofrecimientos del mundo que nos hacen caer en la trampa y en los lazos del cazador de las riquezas temporales de este mundo. ¿Seamos conformistas? No. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hermanos, no es caer en conformismo. Tampoco es llegar a decir, como yo he escuchado a algunos que dicen, pero si la palabra, el mismo Señor lo dijo, que si Él cuida de los pajaritos y les provee todo, ¿cuánto más de vosotros? Sí, pero ¿qué dijo después? Hombres de poca fe. Él no está diciendo que no trabaje. Él no está diciendo que sean conformistas. Él está diciendo en su palabra que vivamos conforme a la fe. No que abandonemos nuestros propósitos, no. El Señor no quiere verte allí como un limonero, todo harapiento, sucio, maloliente, no. Si somos los hijos de Dios, somos los hijos del Rey. ¿Y cómo tienen que estar los hijos del Rey? Bien presentaditos, disfrutando de todas las bendiciones. Pero usted va, ¿tras cuál bendición va? ¿Tras la bendición material o tras la bendición espiritual? Ahí está la diferencia, mis hermanos. Déjenme repetirle nuevamente estos 3G o las 3G. Guardémonos de los enemigos del evangelio, guardémonos de los que usan mal la palabra de Dios y guardémonos de los que te quieren mutilar espiritualmente. Hermanos, tengo que ir un poco más rápido. La contraparte de guardarnos y de protegernos del mal es guardar la verdad. Yo siempre digo, y ustedes me han escuchado mucho, atesorarla. Y atesorarla es ponerla en un lugar seguro. Yo sé, mis hermanos, que muchos de ustedes tienen alguna joya, alguna prenda, que la consideran por distintas razones, tal vez un valor sentimental. ¿Y qué hacen con eso? La atesoran y a veces tienen hasta una cajita fuerte, ¿verdad? La tienen allí muy bien guardadita. Pues eso es lo que nos está diciendo la palabra. Atesoremos la palabra de Dios. Guardemos su verdad, atesorémosla en el corazón. ¿Y por qué en el corazón? Porque la palabra dice que del corazón, ¿qué cosa? Mana la vida. Entonces, si usted atesora las verdades en su corazón, pero no las verdades de este mundo, sino las verdades eternas de Dios, ¿qué es lo que va a estar emanando? ¿Qué es lo que va a estar fluyendo? ¿Cuál es la sangre que va a estar recorriendo todo tu cuerpo y todo tu ser? Dígamelo. Las verdades de Dios. Mire cómo lo dijo el sabio Salomón en Proverbios 7:1-2. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. ¿Y qué cosa?
y vivirás. Y luego dice, guarda mi ley como las niñas de tus ojos. Déjeme ponérselo en una perspectiva más clara, en 4 líneas. 4 comandos para tu vida y la mía. Ahí está, la primera, hijo mío, guarda mis razones. ¿En dónde tenemos las razones? Las razones que es el consejo de Dios. No le decimos a veces a nuestros hijos, hijos, atiendan mi razón. ¿Y qué es eso? Los consejos del Padre. Pues aquí está nuestro Padre eterno hablándonos como a hijos y nos está diciendo en primer lugar, hijo mío, guarda mis razones, mis consejos. Número 2, dice, y atesora contigo mis mandamientos. No solamente los guardes, atesóralos. ¿Y qué es atesorar en este sentido? Cuidar. Pero también es tener una relación con ese tesoro, con ese mandamiento, con esa verdad poderosa. ¿Por qué? Tercera razón, guarda mis mandamientos. ¿Y qué cosa? ¿Y qué cosa? Y vivirás. Y vivirás. ¿Quieres vivir? Guarda los mandamientos. La verdadera vida, hermanos, no es en la carne. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. La verdadera vida no está en los lujos, porque todo eso es efímero. Un día vamos a irnos de la misma manera que llegamos. ¿Cómo llegamos? No, digámoslo textualmente. Desnudos, amén. Y así mismo nos vamos a ir. Todo se va a quedar aquí por un tiempo, porque dice la palabra que todo será destruido. Y la cuarta línea dice, y guarda mi ley como las niñas de tus ojos. Hermano, ley también es mandamiento. Razones también son los mandamientos. ¿Y qué encierra en término amplio y general los mandamientos? La palabra de Dios, el consejo de Dios. El consejo que cada domingo estoy predicando aquí en esta iglesia. El consejo de Dios, la palabra de verdad, la palabra verdadera, la palabra de justicia, la palabra que te va a llevar a la santidad, a ti y a mí. Mis hermanos, regresemos a Filipenses capítulo 3, a partir del verso 7, y se lo voy a recordar. Dice la palabra, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las estimo como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Cuántos le dicen Señor? Verdaderamente de corazón. Gloria a Dios. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, en la teoría suena muy bonito, pero en la práctica este texto nos presenta un desafío. Y aquí está el desafío. El desafío, mis hermanos. Todo lo terrenal debe ser considerado basura para ganar a Cristo. Y déjeme decirle más literalmente. En griego, el término original para basura es estiércol. Algunas Biblias, algunas traducciones así lo dicen literalmente, estiércol. Eso es, hermano. ¿Estás dispuesto? Escúchenme, por favor. ¿Estás dispuesto a despreciar a Cristo, tu Salvador, tu Señor, por un montón de estiércol? Pastor, pero usted es muy duro. Yo no, la palabra. Y me gusta cuando la palabra nos toca así de esta manera porque nos sacude. Como cuando vienen esos huracanes y tenemos que agarrarnos duro, ¿verdad? O un viento fuerte y tenemos que asegurarnos. Pues eso es lo que está haciendo la palabra hoy en este fin de año.
para que el nuevo lo comiences agarrado y asegurado contra todo viento. Hermanos, todo eso que hay afuera es estiércol. Hermanos, ¿estás dispuesto a despreciar a Cristo, tu Salvador, tu Señor, por un montón de estiércol? No, por supuesto que no, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Estás entendiendo el mensaje de esta mañana? Muchas de las cosas por las cuales estás luchando, te estás sacrificando, te esfuerzas a la luz de la palabra de Dios, a la luz del texto de Pablo, son estiércol. Y se lo voy a decir más literal, son heces. Por eso te estás esforzando, por eso estás minando tu cuerpo. Por eso quieres trabajar horas extras. Por eso no solamente es suficiente 6 días, sino que tienen que ser hasta el domingo. Y por eso ya no son 8, sino son 12 y algunos hasta 16 horas. Estás menospreciando la bondad, el amor y la misericordia de Dios por tu egocéntrico, por tu egoísmo, por tu placer, que va a ser temporal, momentáneo. Estás despreciando una salvación tan grande que Dios te ha dado y me ha dado por un montón de estiércol. Hermano, ¿por qué? Porque toda felicidad sin Cristo es efímera, es pasajera. ¿Le estoy diciendo que no disfrute de los tesoros terrenales? No, pero que esa no sea la motivación de tu corazón. La verdadera alegría y gozo está en Cristo, nuestro Dios y Señor. Pablo lo pudo experimentar, mis hermanos, después de 25 años que habían transcurrido desde su conversión camino a Damasco. Y concluye con toda propiedad y autoridad que nada, escuchen, que nada de lo que se considera ganancia tenía valor. Nada. Mis hermanos, nada de lo que tú y yo consideramos que humanamente en este contexto natural tiene valor, la palabra nos está diciendo que todo eso carece de sentido, carece de significado, carece de valor. Si tú por tener ese tesorito terrenal estás despreciando los tesoros del cielo, estás despreciando la sangre de Cristo, estás despreciando el amor de Dios. Estás despreciando, mi hermano, la cobertura que Dios te quiere dar para llevarte a esos lugares en la Nueva Jerusalén. ¿Qué es lo único que tenemos fijo? Dígalo. La muerte. Eso va a ser inevitable. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando tú vives la verdad de Cristo, la verdad de la palabra, y te mantienes en integridad, tienes un entendimiento y una comprensión completamente diferente. Y ya no ves la muerte como una desgracia. No, la ves como algo precioso. ¿Por qué? Porque ves que simplemente es como un puente que tienes que pasar para llegar al lugar verdadero. Para llegar a los brazos de papá, para llegar a la Nueva Jerusalén, para llegar a la ciudad eterna y para que tú seas uno de los habitantes que van a estar allí caminando por esas calles de oro, por ese mar de cristal. ¿Lo está entendiendo, mi hermano? No es que esté siendo muy espiritual, no, es que estoy diciéndote la verdad de la palabra de Dios. Mis hermanos, con plena convicción, Pablo dijo, todo lo considero basura. ¿Por qué? Por lo menos por 3 cosas. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor a Cristo y para ganar a Cristo. ¿Puede haber algo más extraordinario que eso? ¿De qué me vale tener todos los lujos? ¿De qué me vale tener todas las comodidades? ¿De qué me vale tener una cuenta bien rebosante si no tengo lo principal?
si no tengo a Cristo, si no tengo su amor, si no tengo su justicia? Ay, hermano, pero es que eso yo no lo puedo ver. ¿Qué? ¿Que no lo puede ver? Claro que sí. Hermano, lo vas a poder ver a través de los brazos de tu amada esposa, a través de los brazos de tu hija, a través de un abrazo y de un besito de uno de tus nietos. Lo vas a ver. El amor de Dios se manifiesta cada segundo en este planeta terrenal, en este plano terrenal, perdón. Se ve y se manifiesta, se hace sentir, se vive en medio del sufrimiento, en medio del padecimiento, en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio del desierto. Ahí está el amor de Dios sosteniéndote. No es tu habilidad, no son tus fuerzas, no es tu capacidad el que te ha mantenido de pie hasta hoy, 31 de diciembre del 2023. Es el amor, la justicia y la misericordia de Dios la que nos ha mantenido sosteniéndonos. Mis hermanos, todo desafío tiene una finalidad. Mire cuál es la finalidad. Aquí está. Perdón, hermanos. Y ser hallado en Él. Esa es la finalidad. Ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que no es tuya ni mía, que es de Dios por la fe, pero que te está favoreciendo, te está llenando de favores, de bienes y de misericordia. ¿De qué nos puede servir ganar todos los tesoros del mundo y no ser hallados en Cristo Jesús, nuestro Redentor y nuestro Salvador? ¿De qué? ¿De qué, mis hermanos? Pero no por la justicia de las obras, sino por la justicia que es de Dios en Cristo y que ha sido cargada, que ha sido depositada a tu cuenta, a tu favor y al mío. Hermanos, escúcheme en esto para ir acercándome ya al final. Durante los 25 años de ministerio, el apóstol Pablo había predicado el evangelio, plantado iglesias, formado líderes, participado en obras misioneras, había escrito epístolas, cartas que hoy tenemos bajo la revelación divina. Sin embargo, Pablo no creía que hubiera alcanzado la perfección. Pablo no creía que había alcanzado la perfección, habiendo hecho tan grande trabajo, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Y mire cómo lo expresa en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, esto me llevó a plantearme dos preguntas y se las comparto. Si Pablo, con un historial tan amplio en el ministerio, considera que aún no había alcanzado la perfección, ¿nosotros qué diremos? ¿Qué diremos nosotros, mis hermanos? Y aquí está la palabra de aliento. Es una pregunta también, pero que nos alienta y nos motiva. ¿Cuál fue el ancla de Pablo para mantenerse firme y perseverando en la fe? ¿Cuál fue? La divina respuesta la tenemos en el capítulo 2, ahí un capítulo antes de esta misma preciosa carta a los Filipenses. Filipenses 2, del 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Mire cómo te está afirmando la palabra a ti y a mí. Como siempre habéis obedecido, no solamente los domingos,
No solamente los sábados, los varones cuando nos reunimos, no solamente en el servicio del miércoles, siempre dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y miren lo que dice aquí: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es la clave, mis hermanos. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad, no por la tuya ni la mía, porque nuestra voluntad es mala, es egoísta, pero es por la buena voluntad de Dios. Así que, hermanos, ¿cuál es la finalidad de vivir? Trabajar y solo trabajar, y si se puede aún más trabajar y acumular riquezas materiales, bienes terrenales, progresar financieramente, etcétera, 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 etcétera. Mis hermanos, ¿cuál es el verdadero sentido y finalidad de la vida? Es cierto que tenemos metas, propósitos, ideales y hasta sueños que Dios en medio de su misericordia nos permite que nosotros alcancemos y cumplamos. Porque una vida sin propósito carece de sentido, mis hermanos. Tampoco es que vamos al otro extremo de ser conformistas. Pero no es lo primero, no es lo primordial. Necio. ¿Y qué si esta noche vienen y piden tu alma?, dijo el Señor Jesús. Cuando un hombre que tenía muchos bienes, ya tenía 2 graneros, 2 depósitos inmensos, y dijo: no, los derrumbaré, los quitaré y me haré unos más grandes. ¿Me está entendiendo? Sino que el Espíritu le hable. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el verdadero sentido, propósito y finalidad de vivir? Ahí está: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahora la pregunta es, de verdad, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo podemos ocuparnos de esta tan grande salvación? ¿Cómo? Permítame compartirles algunos pasos rápidamente que debemos seguir para ocuparnos de esta tan grande salvación. Verso 14 dice: haced todo sin murmuración y contienda. Haced todo sin murmuración y contienda. Aquí está el primer paso: sin murmuración y sin contienda. Hermanos, dejemos de murmurar. Sin murmuración y contienda. Ahí estaba bien. Dejemos de murmurar, dejemos de contender. No contiendas con la palabra. Hermano, yo te digo honestamente, delante de Dios, y aquí está mi esposa, yo nunca he contendido con la palabra, ni aun cuando andaba perdido. Cuando me decían la palabra me dolía, pero reconocía: es verdad, es verdad. No contiendas con la palabra. Tenga humildad para recibirla. Te está hablando la verdad. Es que Él es omnisciente, todo lo sabe. No trates de poner excusas, argumentos como los jóvenes de ahora, que en todo tiempo cuando el padre o la madre le están hablando, ahí están poniendo: es que aquí, es que allí, es que allá, es que esto. No, quitémonos esas excusas. Recibas la palabra sin murmuración y sin contender. La Biblia nos presenta grandes ejemplos dignos de admirar. Por ejemplo, hermanos, cuando tenga la oportunidad, lea 1 y 2 de Tesalonicenses. Y los de Tesalónica eran idólatras, eran paganos, pero ¿sabe qué fue lo que hizo la diferencia? Recibieron la palabra con amor y con humildad, con gozo y con mansedumbre. Recibe la palabra con gozo y con mansedumbre, y sus vidas fueron transformadas por el poder de Dios. Cuando cada uno de ustedes, ayer escuché, el tiempo es tan corto, pero ayer estábamos en la reunión de hombres y escuchamos un testimonio tan lindo, hermanos, y allí vemos el poder de la palabra. Cuando el poder de la palabra viene, cuando tú recibes la palabra con humildad, con gozo, con certidumbre, reconociendo que eres un vil pecador delante de la presencia de Dios a través de su palabra, esa palabra empieza a cambiar y a transformar
transformar tu vida, tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Y sin que te des cuenta, allí empieza a establecerse el reino de Dios. Y cuando te das cuenta, algún día empiezas a ver la diferencia. Hermanos, esa iglesia llegaron a ser los mejores o la mejor comunidad de fe en esa época, la mejor iglesia, los de Tesalónica. Mire el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Y aquí están los otros dos pasos. Número 2, siendo irreprensibles, sencillos y sin mancha. Hermanos, estamos en medio de una generación maligna y perversa, es verdad. Pero allí es donde necesitan de ver en cada uno de nosotros que somos irreprensibles, que no nos dejamos seducir ni convencer por sus propuestas, que somos sencillos, humildes y somos sin mancha. Y el tercero, ser luminarias para el mundo. Ser luminarias para el mundo. En ese medio, en medio de esta generación maligna y perversa en la cual debemos resplandecer como luminarias. Hermanos, ¿quién va a traer luz? ¿Quién va a traer la verdad? Vivimos en una sociedad humanista. Vivimos en una sociedad materialista, vivimos en medio de una sociedad hedonista, relativista, donde todos los valores absolutos se han perdido, donde ya no hay una verdad como un estándar a seguir. Cada quien cambia a su antojo la verdad y la transforma por medio de una mentira. Es que yo lo creo y así es. Mis hermanos, es obligación de cada uno de nosotros como cristianos resplandecer como luminarias en medio de un mundo que está en tinieblas y en oscuridad. ¿Por qué no haces tu trabajo? ¿Por qué no haces tu tarea? Hermanos, les voy a cerrar aquí, porque ya el tiempo se me fue. Déjenme recordarle nuevamente los 3 pasos. Sin murmuración ni contienda, irreprensibles, sencillos, sin mancha y siendo luminarias o ser. Y ese ser es integridad total de nuestro ser, todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, nuestro razonamiento, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Déjeme darle la clave. Así que, mis hermanos, si tenemos 3 pasos, también el Señor nos da o nos ofrece la clave. Así, ahí está. Asidos de la palabra de vida. Asidos, agarrados. No de las fábulas, no de los cuenticos, no de las historietas, no de las palabras bonitas que por un momento son emotivas, me hacen sentir bien. Y son muy motivadoras y salgo queriendo comer al mundo, pero a las pocas horas todo eso se esfuma. ¿Saben por qué? Porque no es la palabra de vida, porque es una mentira y es un engaño. Hermanos, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, para que en el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que sucederá cuando no lo sabemos, pero tenemos que estar preparados, para que en ese día, mis hermanos, en el día de Cristo, el Señor se pueda gloriar de cada uno de sus hijos. Y no seamos hallados mentirosos, sino seamos hallados en Él. Y para eso tenemos que asirnos de la palabra de vida. Mire que no dice de la palabra dicha por el pastor, ni por un motivador. No, la palabra predicada, la palabra de Dios, la palabra de vida. No es para vida, es de vida. Porque la palabra encierra la esencia misma de la vida. ¿Lo está entendiendo? Hermano, nuestra verdadera alegría y gozo
es Cristo, la salvación que Él ha propuesto y ha provisto para nosotros. Y voy a finalizar el mensaje de la manera en que Pablo lo termina a los de Filipenses, en el mismo capítulo 3, versos 13 y 14, y considero que es una manera hermosa de finalizar este 2023, hoy último día del año. Mire cómo dice la palabra: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Qué palabra tan apropiada para hoy, mis hermanos. Me olvido de todo lo que he logrado en este 2023. Me olvido de que he seguido la palabra. Me olvido que me he mantenido en integridad, en verdad, en justicia, en santidad. Y me extiendo a lo que viene a partir de mañana, porque la gloria venidera será mejor. Aleluya, gloria a Dios. Me extiendo. No me confío en lo que hoy soy, sino que sigo, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios y mi Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu cuidado con cada uno de nosotros, tus hijos. Porque a pesar de nuestra infidelidad, tú sigues manteniéndote fiel, porque tú eres verdadero, mi Dios. Yo te suplico, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo, que en este próximo 2024 que estamos por iniciar, Señor, sigamos agarrados de tu palabra, porque es vida. Señor, que tú nos sigas sosteniendo, que tu Santo Espíritu nos siga convenciendo, sigue convenciéndonos de pecado y de justicia, Señor. Alienta nuestros corazones, esfuérzanos para que seamos valientes y no nos detengamos ante las adversidades, Señor. Que tu favor, tu justicia y tu misericordia sea con cada uno de mis hermanos y conmigo también. Porque todo te lo pido, mi Dios, mi Señor y mi Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz año 2024, mis hermanos. Se les ama en el amor de Cristo. Dios me los guarde.